Bueno, le damos la bienvenida a los notarios y notarias de Colombia en esta 16ª conferencia del ciclo de capacitación de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, en donde nos estamos preparando para el concurso de acceso a la carrera notarial. 300 notarías aproximadamente serán ocupadas por quienes ganen ese concurso notarial y ahí tenemos un cálculo aproximado de 18.000 abogados que se presentarán a tan importante momento con la vida de uno mismo, porque le cambia la vida un concurso. El invitado de hoy, para honra mía, es un compañero de estudio de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Fernando Alarcón Rojas. Fernando es egresado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Comercial y doctor en Derecho de esta misma casa de estudios. Creo que de mi promoción es el único doctor en Derecho, con un posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid, España, en convenio con la Universidad Externado de Colombia. Él es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, el Externado de Colombia. Su experiencia profesional de más de 45 años como abogado litigante, como profesor de Derecho nacional e internacional, es símbolo y signo de garantía para quienes somos contentos y felices escuchando sus valiosas conferencias. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Fernando Alarcón Rojas, conferencista de hoy con el tema del negocio jurídico, las nulidades y todo lo que encierra el concepto del negocio jurídico para la vida misma del notariado colombiano. Nos honra con su presencia en esta sala la doctora Carolina Alarcón, vicepresidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, del director jurídico de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, el doctor Juan Andrés Medina, aquí presente, y del director del Departamento de Sistemas, el ingeniero Harvey Lobatón. Bienvenido, doctor Fernando Alarcón Rojas. Lo escuchamos. Muchas gracias por esa tan generosa presentación que me hace, doctor Ricardo. Bueno, sin más preámbulos, como usted dijo, vamos a adentrarnos en el tema. El tema que vamos a mencionar hoy comprenderá que no se puede abordar a profundidad y completamente porque son 2 horas no más. Por eso hemos escogido en torno a la ineficacia de los negocios jurídicos 3 temas puntuales. Primero, el que tiene que ver con la inexistencia. El segundo, con la nulidad. Y el tercero, con la ineficacia de pleno derecho. Son 3 aspectos que permanentemente nos estamos encontrando en el ejercicio profesional y académicamente. Y eso para no incurrir en algún defecto que le encuentra uno a muchos abogados, que cada vez que ven una cosa rara frente a un negocio jurídico, entonces lo primero que le ocurre decir es que es nulo, ¿no? Pero no todas las consecuencias, ni todas las sanciones, ni todos los defectos de un negocio conducen a la nulidad, como mencionaremos acá. Van a quedar por fuera 2 aspectos de la ineficacia. El uno, la ineficacia propiamente dicha o ineficacia por no producción de los efectos finales, y la otra, la ineficacia relativa, también llamada inoponibilidad. Entonces nos vamos a centrar en esos 3 aspectos. Ya ustedes podrán deducir que una primera precisión que hay que hacer es que la ineficacia, utilizado el término en sentido muy amplio, puede comprender diversos fenómenos. Cuando se habla de ineficacia sin más adjetivos, eso puede ser una inexistencia, puede ser una nulidad absoluta, relativa, parcial, puede ser también una ineficacia de pleno derecho, una ineficacia por no producción de los efectos finales o una ineficacia relativa o inoponibilidad. El punto crucial es que cuando uno utiliza la expresión ineficacia en sentido amplio, pues en verdad dice todo y no dice nada. Aún más, cuando alguien no tiene claro
sobre qué es lo que aqueja un negocio o qué se presenta frente a un negocio jurídico, pues el camino más sencillo es decir, es ineficaz. Pues puede tener razón, porque puede ser cualquiera de las cosas que he mencionado. Pero con esta charla lo que se pretende es tratar de hacer precisión sobre cada uno de estos aspectos, por lo menos los tres que hemos planteado como temas de esta charla, para que en lo sucesivo, cada vez que encontremos un vicio o un problema que afecte al negocio y que conduzca a una inexistencia, por ejemplo, a una nulidad o a una ineficacia de pleno derecho, pues tengamos la certeza y el conocimiento pleno de decirle qué es lo que es y no acudir al término genérico de hablar de ineficacia en sentido amplio. La inexistencia la podemos definir como la situación en que queda un negocio jurídico que se ha proyectado celebrar, pero que no alcanzó a formarse por la omisión de un elemento estructural. Es decir, noten que en lo que acabo de manifestar sobre la definición, de ahí se desprende que en la inexistencia hay una tentativa de celebrar el negocio. Desarrollamos toda una actividad tendiente a formar el negocio, pero faltó que un elemento que es indispensable para que el negocio se forme. De tal manera que esa mera tentativa, por más que se haya hecho algo, eso que se hizo no alcanzó a formar el negocio. Por eso decimos que la inexistencia es una situación en que queda un negocio jurídico que se proyecta celebrar, pero que no alcanzó a formarse por la omisión de un elemento estructural. Se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es lo que pudo haber hecho falta? Que no obstante que se hizo algo tendiente a formar el negocio, él no surgió, no se perfeccionó, no existió. Pues las omisiones que pueden conducir a que esa tentativa, a que ese proyecto de negocio no alcance a formarse, puede haber sido uno, la falta de la expresión del querer dispositivo. Noten ustedes que el negocio jurídico, y que quede claro que cuando hablo de negocio jurídico, comprendo también aquí a los contratos, porque los contratos son negocios jurídicos todos. Cuando uno omite la expresión del querer dispositivo, pues el negocio no se forma. Yo utilizo el negocio jurídico como un mecanismo, como una herramienta para alcanzar unos fines que pretendo conseguir y utilizo como herramienta el negocio jurídico, pero no basta con que internamente yo quiera, en que desee, necesito que mi querer dispositivo aparezca, se traduzca. Ahora, ¿de qué manera lo puedo expresar? Pues aquí no vamos a detenernos en eso, pero les menciono rápidamente que yo puedo expresar mi querer dispositivo hablando, escribiendo, por gestos o señas, por conducta concluyente y excepcionalmente por el silencio. Lo importante es que tengo que expresar mi querer dispositivo, de manera que si yo pretendo celebrar un negocio jurídico, pues tengo que expresar ese querer dispositivo. ¿Qué pudo haber hecho falta? Un elemento esencial de la figura que quiero utilizar para alcanzar el fin que me propongo. Insisto en que el negocio jurídico, entre ellos los contratos, son simplemente herramientas para alcanzar finalidades que pretendo conseguir. Pues bien, cada herramienta de estas, cada instrumento, cada negocio tiene unos elementos que lo configuran, que lo hacen ser, que el mismo Código Civil lo menciona como elementos esenciales. Para acudir al ejemplo tan manido que todo el mundo lo ha escuchado y todo el mundo lo conoce, pues un contrato de compraventa sin precio y sin cosa, pues simplemente no es. Entonces, si falta algo de eso, por más que se intente formar el negocio, no se alcanza a perfeccionar. Si yo a alguien le digo, oiga, le vendo, y otro me dice, le compro, pues no hay compraventa porque no sabemos qué ni por cuánto, cuál es el precio. Entonces, la omisión de algún elemento esencial de la figura que pretendo utilizar, pues por más que haya una actividad tendiente a formarlo, pues determina que no se pueda formar el negocio. Si el negocio es solemne, es decir, aquellos que para su nacimiento, su perfeccionamiento, su existencia, para que surjan, se requiere de una específica solemnidad que se pide. Si falta esa solemnidad, pues por más que hablemos de los elementos esenciales, por más que expresemos el querer positivo, si falta la solemnidad, el negocio no se va a formar. Y aquí traemos lo que ustedes bien conocen. Todo acto de disposición o gravamen de un inmueble requiere una solemnidad constitutiva que es la escritura pública. Entonces, por más que hablemos y acordemos
Por ejemplo, la compraventa de un inmueble, hablemos del precio y de la cosa. Si no hacemos la escritura pública, pues la compraventa jurídicamente no existe. ¿Por qué? Porque falta una solemnidad constitutiva. Pudo haber hecho falta también que si el negocio es de aquellos que se catalogan como reales, es decir, aquellos que para perfeccionarse requieren de la entrega de la cosa, que es materia del negocio, pues si esa entrega no se hace, el negocio no existe. Y aquí me va a permitir hacer una aclaración porque es que permanentemente encuentro que hay esta confusión. Creen que siempre en todo negocio en que hay que entregar cosas es que es un negocio real y eso no es cierto. Muchas veces en clase yo le pregunto, y estoy hablando no solamente de los de pregrado, también de los de posgrado. Les digo, bueno, y la compraventa del caballo príncipe es un negocio real. Y me dicen, sí, ¿por qué? Porque hay que entregar el caballo. Pues eso no es cierto, eso no es cierto. La compraventa, por regla general de los muebles, es consensual. Basta con que acordemos la cosa y el precio, salvo pues naves y aeronaves. Pero el resto, todo otro mueble, para que haya compraventa no requiere ni de la entrega, porque no es un negocio real, ni de una solemnidad constitutiva. Ah, que es que los carros hay que inscribir en el registro allá en tránsito, sí, claro, pero esa inscripción en el registro no es ninguna solemnidad constitutiva, es simplemente un requisito para hacer tradición, para que se vuelva dueño el comprador de la cosa mediante la tradición, porque la ley está exigiendo que en ese caso la tradición se haga, además de la entrega de la cosa, con la inscripción en el registro correspondiente. Entonces, ¿cómo sabemos si un negocio es real? Porque hay que entregar una cosa, o mejor, ¿cómo sabemos que en los negocios en que hay que entregar una cosa es real o no lo es? Y la solución es simple. Cuando la ley quiere que un negocio jurídico sea real, es decir, que para que exista, para que nazca, para que surja, para que se perfeccione, requiera de la entrega de la cosa, la misma ley lo exige. Ella misma lo pide. De manera que si no lo pide, entonces el negocio es consensual. O si no pide una solemnidad, el negocio es consensual. Si miramos, por ejemplo, la prenda civil, no la mercantil, la prenda civil, el depósito, el secuestro de bienes, el comodato, el mutuo, todos esos son negocios jurídicos reales. Si nosotros miramos los artículos del Código Civil y aquellos del Código de Comercio que hablan de los negocios reales, nos vamos a encontrar que en todo está diciendo no se perfecciona o hay que entregar la cosa para que se perfeccione. Luego, conclusión, el negocio que es real es aquel que para que surja requiere de la entrega de la cosa. Pero esto no significa que entonces todo negocio en el que hay que entregar cosas es que el negocio es real. Así que lo que estamos diciendo, para hacerlo de pronto con señas, cuando el negocio es real, la entrega perfecciona. Pero hay negocios en los que hay que entregar cosas no para que el negocio nazca o surja, sino para cumplir con obligaciones que han surgido del negocio que ya existe. Eso ocurre, por ejemplo, en la compraventa de cosas muebles. La entrega no es para perfeccionar la venta, la entrega es para que el vendedor cumpla con su obligación que surgió del contrato que existe. ¿Y es cuál? Volver dueño al comprador. ¿Y cómo lo vuelve dueño? A través de la tradición. Y en este caso, como es un bien mueble, por regla general, se cumple con la simple entrega, salvo los bienes sujetos al registro. ¿Qué otra cosa pudo haber hecho falta? Ya hemos mencionado la falta de el querer dispositivo, la falta del elemento esencial, la falta de la solemnidad constitutiva, la falta de la entrega si el negocio jurídico es real. Entonces noten ustedes que faltando alguna de estas cosas, por más que esté todo lo demás, y si se trata de un negocio que requiere de una solemnidad de la entrega de la cosa, pues no se va a formar por más que haya acuerdo dispositivo. Y con mayor razón, si la expresión del querer dispositivo no está presente o si falta un elemento esencial. Entonces, ahí decimos una tentativa. Pretendimos formar un negocio, pero nos faltó algo para que el negocio se formara. Entonces, esa es la categoría de inexistencia. La inexistencia como categoría jurídica no es la nada absoluta. Esa no es. Con el señor Juan Gárgara yo no he celebrado ningún negocio jurídico. Desde el punto de vista fenomenológico, yo podría decir que ese negocio, que hay una inexistencia de negocio, sí, claro, pero es que la inexistencia como categoría jurídica no es la nada absoluta. La inexistencia como categoría jurídica, repito, consiste en que hay una actividad tendiente a formar algo, un negocio, pero faltó, y por eso el negocio no se formó.
ya ustedes podrán ir concluyendo también que la inexistencia no es una sanción. La inexistencia no es un castigo, porque cuando el negocio no se forma porque me faltó algo, pues a nadie están castigando, simplemente no puse todos los elementos, todos los ingredientes que eran indispensables para la formación del negocio. Entonces, es una primera característica fundamental en la existencia, que no es un castigo, no es una sanción, como sí otros fenómenos que vamos a mencionar ahora. Ahora, la inexistencia podríamos decir que opera o necesita, mejor, de la decisión de alguna autoridad para que esa figura se configure. Y la respuesta es no. Para que la inexistencia exista, simplemente se requiere que falte alguno de estos elementos que he mencionado, que falte. Así que no hay necesidad de que alguna autoridad diga que es inexistente. Pero entonces significa eso que el juez, por ejemplo, no puede pronunciarse sobre la inexistencia. Pues claro que puede. El punto concreto es que cuando un juez se pronuncia sobre la inexistencia de un negocio jurídico, su decisión no está creando la inexistencia. Ella ya ocurrió porque faltó el elemento. Así que una sentencia de un juez que diga que un acto, un negocio jurídico es inexistente, no está creando la inexistencia. Su sentencia no será constitutiva, sino simplemente declarativa. Es decir, está atestando, poniendo de presente, comprobando, diciendo que efectivamente el negocio no se formó. Y pongo un ejemplo sencillo. El señor A y el señor B pretenden celebrar un contrato de compraventa sobre un inmueble y creen que es suficiente hacerlo de palabra, hacerlo en un documento privado o en cualquier papelito, y no lo hacen por escritura pública. ¿Será que alguno de los dos no puede ir ante el juez a decirle, oiga juez, declare usted que entre A y B se pretendió celebrar una compraventa sobre tal bien, que como no se hizo por escritura pública, esa compraventa no existe? ¿Será que el juez no puede decir eso? Claro que lo puede y lo tiene que decir si se lo piden, pero noten que la sentencia que ateste eso, que dice eso, no va a crear la inexistencia, lo que va es a constatar con su decisión. Por eso decimos que entonces en ese caso la sentencia es simplemente declarativa. De ahí que nosotros no seamos partidarios de decir que es que opera de pleno derecho, porque esa expresión opera de pleno derecho la estamos reservando y la hemos reservado siempre para referirnos a aquellos casos en que no se requiere de una decisión del juez para configurar un fenómeno que es sancionatorio, como si ocurre, por ejemplo, con la nulidad que la vamos a mencionar ahora. Entonces, en conclusión, lo que estamos diciendo es que la inexistencia no es una sanción, que se presenta por las omisiones que hemos mencionado y que para que ella se configure no requiere de decisión de ninguna autoridad. No es menester eso. Basta con que se omita el elemento estructural que es indispensable para su formación, para que él devenga inexistente. Pero que claro que un juez, una autoridad puede atestar, constatar en una decisión que evidentemente ese negocio que se quiso celebrar no se formó por la omisión del elemento estructural. El gran punto que quiero mencionar acá en torno a la inexistencia es que se venía hablando, y de hecho decisiones de la Corte Suprema de Justicia venían diciendo que la inexistencia es una figura que está prevista en la legislación mercantil, pero que en el Código Civil dice que no existe. Aún más, llegó hasta el punto de mencionar en varias decisiones, no sé si ya habrán corregido semejante error, de decir que en materia civil los problemas que serían de inexistencia en verdad son un problema de nulidad absoluta. Eso es, desde mi punto de vista, y así lo hemos venido sosteniendo, ¿no?, una equivocación garrafal. En primer lugar, porque el Código Civil sí consagra la inexistencia. Claro, nosotros no encontramos un artículo parecido al 898 del Código de Comercio. Nadie discute que en el Código de Comercio está previsto, pues, porque hay un artículo que dice el negocio jurídico sería inexistente en tales casos. Pues ahí está. Pero en materia civil, el Código Civil no tiene una norma similar, parecida o igual a ese 898 del Código de Comercio. Pero eso no significa que entonces no esté prevista la inexistencia. Sí está prevista. Lo que pasa es que el Código Civil, para referirse a la inexistencia, no utiliza
la expresión inexistencia, lo cual no es nada raro, porque todos sabemos que en derecho no existen las palabras sacramentales. Yo puedo referirme a un fenómeno, describirlo utilizando diversas expresiones. Eso ocurre en el Código Civil con la inexistencia. Por ejemplo, en el Código Civil hay una serie de artículos que dicen expresos. Por ejemplo, en el 1865 tal vez, que no es el único, dice que habla del precio en la compraventa. Entonces dice que las partes pueden convenir en que un tercero fije el precio, ¿no? Y que pueden delegar en un tercero que lo haga, pero dice, y si el tercero no lo hace y ninguna de las partes lo hace, utiliza esta expresión, no habrá venta, no habrá venta. ¿Y qué significa no habrá venta? Pues no habrá, es que es inexistente, que no hay. Y lo mismo ocurre en diversos artículos cuando, por ejemplo, dice que para que se perfeccione se requiere tal cosa. Contrario sensu, si eso que está pidiendo para su perfeccionamiento no se da, pues entonces no se perfecciona. Y decir que no se perfecciona, ¿qué es? Pues que no existe. Y así podría enumerar cerca de 15 o 18 artículos del Código Civil que se refieren a la inexistencia sin utilizar la expresión inexistencia. Pero aún más, esa equivocación garrafal de la Corte cuando dice que en materia civil la inexistencia es tratada y debe entenderse como un problema de nulidad absoluta, se cae con solo leer un artículo del Código Civil, que es el artículo 1746. Pero antes quiero leerle el artículo del cual se prende la Corte Suprema de Justicia para decir que el problema de la inexistencia en materia civil es un problema de nulidad absoluta. Y es el artículo 1741. No sé si lo puedo leer aquí. Un segundito. Ese artículo dice lo siguiente, me excusan que les lea, pero lo hago a propósito para que no crean que es que estoy calumniando a la Corte, a la Suprema Corte, porque es que, digámonos la verdad, aquí se ha vuelto una cuestión que considero yo que no debe ser, y es que creen que todo el derecho viene de las Cortes, ¿no? Que lo que las Cortes dicen, ellos resuelven litigios, a veces lo hacen bien, pero a veces también lo hacen mal, diciendo cosas que no son. Entonces, uno no debe tomar como argumento para sustentar un punto de vista el solo hecho de que la Corte lo dijo, es decir, el argumento de autoridad. Hay que meterle la muela y ver si está diciendo lo que es. Vean lo que dice en 1741, que es de donde se prende la Corte para decir que nulidad absoluta e inexistencia es lo mismo. Dice, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las partes que los celebran, son nulidades absolutas. Entonces, aquí se pega. Dice que la omisión de algún requisito o formalidad que la ley pide para el valor de algunos actos. Dice, mira, ahí está diciendo que es nulidad absoluta. Por lo tanto, si la ley dice que es nulidad absoluta, ¿por qué me lo vuelve inexistencia en una categoría diferente? Y de ahí que la Corte en muchos pronunciamientos sostuvo que teóricamente podía hablarse de inexistencia, pero que desde el punto de vista jurídico, pues eso era sin importancia, que eso no tenía razón de ser. Pero es que resulta que está hablando de una cosa diferente. Ahí se le puede decir a la Corte, se aprendió la letra, pero no la música. Ahí está diciendo la omisión de requisitos o formalidades que la ley pide para el valor de algunos actos en atención a su naturaleza. Ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Cuáles son esos? Es que el ordenamiento jurídico conoce requisitos para formar negocios. Los llamamos solemnidades constitutivas, pero a veces también pide requisitos no para formar negocios, sino para la validez, para el valor, como dice el artículo, para su valor, que son diferentes. Un requisito para la validez de un acto en atención a su naturaleza, ¿cuál sería? Por ejemplo, pensemos, el ejemplo simple. Si yo quiero regalarle a mi amiga la monjita un rancho que vale, porque es un cambuche, 50 millones de pesos, y también quiero regalarle un diamante que vale 100 millones, pues ya sabemos que el instrumento que utilizo es la figura jurídica llamada donación, porque se trata de trasladarle de mi patrimonio algo a una persona y no recibir nada a cambio, una donación. Pensemos, como se trata de el pequeño lotecito con su cambucha ahí, esa donación
requiere de alguna solemnidad constitutiva. Sí, claro. Versa sobre un inmueble y entonces hay que hacerlo por escritura pública. ¿El diamante requiere de alguna solemnidad constitutiva? No. Pero preguntémonos, ¿pero será que alguno de esos dos requiere una solemnidad para la validez, para el valor? Y la respuesta es sí. La donación del diamante, que no requiere solemnidad constitutiva, sí requiere una solemnidad para la validez, que es la insinuación. Entonces noten ustedes cómo la insinuación es una solemnidad que pide la ley, no para formar el negocio, sino para su valor, para su validez y en atención a la naturaleza del acto, como dice el código. Es decir, que se trata de la donación de un bien que tiene un valor superior a 50 salarios mínimos legales vigentes. Así que cuando el 1741 está hablando de formalidades para el valor de algunos actos, no está refiriendo a las solemnidades constitutivas y se equivoca la Corte en ese punto. Y pensemos en otros casos. ¿Qué dice la ley, por ejemplo, sobre el acto testamentario? Sobre todo el abierto, los más solemnes, el abierto y el cerrado. Hay que hacer una escritura pública, solemnidad constitutiva. Si no se hace esa solemnidad constitutiva, simplemente ese acto no existe. Pero ¿será que, además de solemnidades o formalidades, pensemos en un testamento abierto, además de la solemnidad constitutiva, requiere de alguna formalidad o solemnidad para la validez en atención a la naturaleza del acto? La respuesta es sí, claro. Tiene que hacerse ante un mismo notario, en un mismo acto y ante unos mismos testigos. En un testamento yo no puedo decir, bueno, el señor notario, ¿sabe qué? Ya me cansé, entonces dejémoslo aquí, paremos aquí y vengamos dentro de 8 días para seguir con lo mismo. O a los testigos, no, este testigo dice para acaso porque lo regañan. Entonces, hasta aquí él y sigamos con otro. Esos son requisitos o formalidades para el valor del acto en atención a su naturaleza. Entonces, ahí está clara la distinción entre que es un requisito para formar un negocio y un requisito para la validez del negocio. Y pensemos en otros casos en que la ley pide, por ejemplo, autorizaciones o licencias judiciales. Pensemos, ahora que está tan de moda el cuento de la partición en vida, eso requiere una licencia judicial previa y además es solemne porque hay que hacerlo por escritura pública después, pero preautorización. La escritura pública es la solemnidad constitutiva, la licencia judicial es el requisito de validez. Pero lo que definitivamente echa por tierra el famoso argumento de la Corte de que en materia civil la nulidad absoluta comprende la inexistencia, o mejor, que la inexistencia es un problema de nulidad absoluta en materia civil, es el artículo 1746 que quiero leerles también. Me disculpan que les lea, pero dice, la nulidad, y aquí voy a leer muy despacio haciendo énfasis en el punto que nos debe interesar. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada da derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Si no hubiese existido, la misma ley está diciendo que cuando el problema es de nulidad, el acto empieza a existir, empieza a producir sus efectos. Luego no puede ser lo mismo inexistencia que nulidad absoluta. Este artículo es contundente en el argumento. Entonces, en síntesis, para no alargar más la historia, en torno a la inexistencia, lo que quiero decirles es que la inexistencia es una categoría jurídica que está presente en todo el derecho privado y también en la contratación del Estado, que se rige por el derecho privado con sus normas propias, porque requiere, ¿no?, de ciertos requisitos. Por ejemplo, la contratación del Estado debe hacerse por escrito. Solo hay una excepción, que es cuando se trata de referencia manifiesta. Y en el derecho privado, pues también está presente en civil y comercial. La regla general del derecho privado, ¿cuál es? Que los negocios son consensuales, a menos que expresamente se pida una solemnidad constitutiva o la entrega de la cosa para formarse, ¿no? Pero ese cuento de que entonces que el 1741 dice que la nulidad requiere, absoluta se produce cuando falta formalidades o requisitos para la validez, entonces es lo mismo que la exigencia de solemnidades constitutivas. Eso no es cierto desde mi punto de vista. Por supuesto, ustedes pueden compartir mi criterio, que es un criterio que estoy esbozando desde ya, es un criterio que vengo trayendo desde hace como 15 o 20 años y está plasmado en mi primer libro que escribí sobre la ineficacia de pleno derecho en negocios jurídicos. No es una sanción, el juez puede pronunciarse sobre ella, no para crearla con su decisión,
sino para atestar, constatar. La sentencia es simplemente declarativa y no es constitutiva. Esa la inexistencia, no es un castigo, no es una sanción. Ahora, ¿será que la inexistencia es saneable o ratificable como de manera absurda dice el Código de Comercio en el 898, ¿no? Es, pues, que dice que la ratificación de las partes, dice el Código de Comercio, dando cumplimiento a los requisitos o formalidades exigidos, perfeccionará el negocio en el momento en que los requisitos llenen. Obvio, eso es la verdad de perogrullo. Lo que está diciendo simplemente es una bobada. Está diciendo que cuando estén todos los requisitos del negocio, el negocio de forma, obvio, eso sobra decirlo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿será que la inexistencia puede ser ratificada? Y la respuesta es no, porque uno ratifica lo que tiene existencia, pero viciosa. Y en la inexistencia, como categoría jurídica, no ocurre eso. En primer lugar, porque el negocio no existe, y en segundo lugar, no se trata de un problema de vicio en la formación del negocio, sino que omitió un elemento, no puso todos los ingredientes para el postre, por lo tanto no tuvo postre. Ahora, ¿será que se sanea con el transcurso del tiempo? Respuesta no. Ahí sí, como dice el famoso bolero que todos debemos conocer, ¿no? Pasarán más de 1000 años, muchos más, pero siempre que siga haciendo falta algo, el negocio no se va a formar. Así que no podemos decir que el transcurso del tiempo sanea la inexistencia. Mientras no estén todos los elementos, el negocio no se forma. Hasta aquí, por cuestiones de tiempo, quiero referirme a la inexistencia. De todas maneras, ustedes pueden consultar doctrina, sobre todo la italiana, ¿no? Les aconsejo que no consulten la doctrina francesa porque es lo peor que hay, la italiana. Y sin faltar a la modestia, pueden consultar mi libro sobre ese problema de la inexistencia, que es este libro de mi autoría. Esta fue mi tesis doctoral y me tocó dedicarme a hablar de la inexistencia, no obstante que el título es la ineficacia de pleno derecho, porque es que habían tesis que venían diciendo que la inexistencia, que un problema de ineficacia de pleno derecho era lo mismo que inexistencia, ¿no? Entonces nos tocó demostrar desde mi punto de vista que eso tampoco era cierto. Hablemos entonces ahora sí de la nulidad. Y aquí no me voy a referir a la nulidad parcial, sino únicamente a la nulidad absoluta y a la nulidad relativa. ¿Por qué no a la parcial? Porque ya ustedes del mismo nombre podrán deducir que en la nulidad parcial lo que ocurre es que el negocio se afecta en una parte. La nulidad parcial lo que trata es de hacer vivir el negocio extirpando lo anómalo, sin que haya lugar a que el negocio fallezca por entero. Así que ese es un mecanismo de conservación del negocio. Y entonces, una nulidad absoluta puede ser parcial. Si el vicio que genera la nulidad absoluta recae sobre un elemento que es un pedacito que no determina que al quitarlo, entonces desaparezca. Pensemos, en la parcial lo que se trata es como extirpar un tumor, ¿no? Y salvar al paciente, quitarle el tumor y salvar al paciente. Pero si resulta que el tumor está todo en el corazón y se lo quitamos ahí, pues el paciente va a morir de todas maneras. Entonces, salvo que recaiga en un elemento esencial del negocio, la nulidad absoluta, pues el negocio va a vivir con la nulidad parcial. Luego, lo que quiero decir es que una nulidad parcial puede ser absoluta o relativa. Entonces, por eso me voy a referir únicamente a la absoluta y a la relativa. ¿Cómo podemos definir la nulidad? La nulidad la podemos definir como un juicio negativo de valor. Juicio negativo de valor. No vale juicio negativo que hace el juez a un negocio jurídico que tiene un vicio que, de acuerdo con la ley, determina que haya lugar a una nulidad. Esto ya nos está diciendo mucho esta definición. Noten que parto diciendo que es un juicio negativo de valor. Luego hay que partir del supuesto de que en la nulidad tiene que haber una decisión, pero no una decisión de cualquier persona, de una de las partes o de por un tercero o de una autoridad administrativa, no. Aquí el Código Civil se dedica en cerca de 8 o 9 artículos a insistir en que la nulidad tiene que ser declarada por el juez. A título de ejemplo, les menciono aquí, el 1742, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez. El 43, que habla de la relativa, la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto sino a pedimento de parte. Los actos y contratos del 45 de los incapaces en que no se ha faltado las formalidades, requisitos necesarios, no puedan declararse nulos.
declararse nulos. 46, que ya lo mencionamos, la nulidad pronunciada en sentencia. 47, si se declara nulo el contrato. El 48, la nulidad judicialmente pronunciada. Entonces, vean ustedes, está insistiendo permanentemente el Código Civil en que la nulidad tiene que ser declarada por el juez. Es decir, tiene que haber un juicio negativo, no vale juicio negativo de valor. Se estarán preguntando, pero ¿y eso dónde salió? ¿Por qué tiene que ser el juez? ¿Por qué ninguna autoridad puede declarar la nulidad? Pues esa es una aberración que traemos desde el derecho francés. ¿Por qué? Porque en la época en que Francia estaba tratando de consolidarse en su unidad, empezó a proscribir los derechos, entre ellos el derecho romano, que no se utilizara y que más bien prevalecieran las costumbres, el droit coutumier, la costumbre de los pueblos. Y entonces empezó a decir, miren, aquí no utilicemos eso. En materia de nulidad, resulta que el derecho consuetudinario francés era escaso. Ahí sí con el cuento, podemos decir que era nulo, muy poco. Entonces necesariamente tenían que acudir a lo que ya había elaborado el derecho romano sobre la nulidad. Sobre la nulidad, acudir a eso. Pero para evitar que entonces se siguiera aplicando el derecho romano para todo, se impuso lo siguiente. Primero, que quien quisiera utilizar normas romanas tenía que pagar una contribución al erario. Y dos, que alguien vigilara que se aplicara únicamente para el caso concreto y no para ningún otro caso de los que estaban permitidos. Y a esa labor se le encomendaban, ¿adivina a quién? Al juez. Al juez le encomendaron que vigilara que se pagara el emolumento al erario y que además no se aplicara sino al caso en que era permitido y no más. Y aquí entonces nos quedó la tara de que la nulidad no puede ser declarada por el juez. Y finalmente, pues también se trajo otro argumento, que era el que el juez es el encargado de dirimir los conflictos, porque es el que administra justicia. Pero bueno, la verdadera razón histórica está en lo que les acabo de comentar. Así que necesitamos de la decisión de un juez para que exista la nulidad. Así que vean ustedes, la decisión del juez, esa sí crea la nulidad. Mientras el juez no decrete la nulidad, mientras no haga el juicio negativo de valor, el negocio existe y empieza a producir sus efectos. De ahí que está diciendo que una vez decretada la nulidad, las partes tienen derecho a que se vuelvan las cosas atrás. Y si se vuelvan atrás es porque ¿qué? Porque empezó a producir las consecuencias. Ya notan ustedes diferencias con la inexistencia, ¿no? Con la inexistencia. Aquí en la inexistencia no se requiere para que exista la inexistencia la decisión de ninguna autoridad. Aquí sí. Entonces se dirá, bueno, y mientras el juez decreta, entonces ¿qué? Pues ya les dije, el negocio existe, produce efectos, pasa por varios. Lo único que existe es ¿qué? El vicio. Eso es lo único que existe, el vicio. Y el juez, en constatando la existencia del vicio, decreta la nulidad y por lo tanto ella empieza a existir, el negocio se destruye y las cosas han, si es posible, regresar a como estaban antes, como si el negocio no hubiese existido, como lo dice el 1746. Eso nos muestra pues diferencias abismales, pero es frecuente encontrar, para definir esto de la nulidad, sobre todo la absoluta y la relativa, hablar de las semejanzas y las diferencias. Y cuando uno pregunta, bueno, hábleme de las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, lo primero que dicen es, la mayoría, sé que ninguno de ustedes está en ese cuento, pero por si alguno lo está, lo primero que dicen, y ninguno se va a pegar un golpe en la cabeza diciendo yo cómo pensaba eso, lo primero que dicen, no, es que la una es saneable y la otra no, que la absoluta no es saneable y que la relativa sí es saneable. Eso no es cierto, eso no es cierto. Ambas, en eso es que se parecen en primer lugar. Nulidad absoluta y nulidad relativas, ambas son saneables, ambas son saneables. Y vamos a demostrarlo leyendo las normas pertinentes. Lo que pasa es que muchas veces pasamos por encima de las normas, ¿no? Y no les ponemos el asunto en contexto. O como digo yo, muchas veces nos aprendemos la letra, pero no la música. Vean ustedes lo que dice el 1742. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. Puede asimismo pedirse por su declaración por el Ministerio Público el interés de la moral o de la ley. Punto seguido. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos,
puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por la prescripción extraordinaria. Lo que está diciendo ahí es que si el vicio que conduce a la nulidad absoluta es objeto o causa ilícitos, no se puede sanear por ratificación, pero sí se puede sanear y en todo caso por la prescripción. Luego, si por la prescripción se sanea, aún en los casos de objeto y causa ilícitos, pues es saneable. La aclaración que hay que hacer es que si es un vicio de esos de objeto o causa ilícitos, no se puede sanear ratificando, pero sí se sanea por la prescripción. Ya aquí está la otra diferencia con la inexistencia. Aquí el transcurso del tiempo, aquí en Colombia, sanea la prescripción. Y algunos dicen, entonces lo que está diciendo la ley es que lo ilícito se vuelve lícito con el transcurso del tiempo. No, no está diciendo eso. La razón de ser de eso no es esa. No es que el transcurso del tiempo vuelva lícito lo ilícito. La razón para que la ley estableciera el saneamiento por la prescripción son valores constitucionales diferentes y supremos. Uno, la seguridad jurídica. Dos, la paz social. Si no fuera prescriptible la nulidad absoluta, imagínese yo demandando un contrato que se debió a mi tatarabuelo en el siglo XVII, ¿no? ¿A dónde queda la seguridad jurídica? Proliferarían los conflictos. Entonces, cuando la ley establece el saneamiento de las nulidades absolutas, lo hace simplemente para asegurar la seguridad jurídica y la paz social, y no porque se vuelva lícito lo ilícito. ¿Y qué dice de la relativa? Pues de la relativa, con mayor razón dice que se sanea, vea usted. Dice 1750. El plazo para pedir la rescisión durará 4 años. El Código Civil utiliza la expresión rescisión en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando habla de acabar con un contrato porque hay lesión enorme, habla de la rescisión por lesión enorme. Cuando hay vicios en una compraventa, habla de la rescisión. Y cuando habla de la unidad relativa, también la llama rescisión. Por eso hay que tener en cuenta cuando encontremos la palabreja en qué contexto lo está diciendo para entender a qué está refiriendo. Dice, el plazo para pedir la rescisión durará 4 años. Este cuatrienio se contará en el caso de violencia desde el día en que hubiera cesado, en el caso del error o dolo, desde el día de la celebración del acto contrato. Y ahí sigue diciendo. Entonces, es claro aquí con las normas en la mano que ambas son. Luego no podemos decir que entonces la diferencia primera entre ellas está en que la una es saneable y la otra no, porque ambas son saneables. Con las aclaraciones que hemos hecho en torno al objeto y causa ilícita, que no se pueden sanear ratificando, pero sí se pueden sanear por el transcurso del tiempo. ¿En qué más se parecen? Ya que estamos hablando de lo que se parecen, pues ya mencionamos que ambas tienen que ser decretadas por el juez. ¿En qué más se parecen? En las consecuencias que ellas producen. Entonces, la tendencia cuando se decreta una nulidad es de destruir todo el acto, a menos que se trate de una nulidad parcial. Las cosas vuelven al estado anterior. Las partes deben ser restituidas a como se encontraban, si ello es posible, ¿no? Porque pensemos, un contrato de tracto sucesivo, ¿no? Que se decreta la nulidad, pues lo ya utilizado o hecho, ¿cómo lo podemos hacer? Pensemos, un contrato de arrendamiento, ya, ahí sí como el cuento, ¿lo vivido qué? Entonces lo vamos a devolver, pues no se puede, ¿sí? Entonces, si es posible, entonces las cosas deben regresar al estado anterior. Produce acción reivindicatoria contra terceros, cualquiera de las dos, ambas son saneables. Entonces, esto ya va marcando diferencias y similitudes con la inexistencia. ¿En qué entonces sí se diferencian? Porque estamos mencionando en lo que se parecen. Pues en primer lugar, se diferencian en las causas que las producen. ¿Qué genera nulidad absoluta? Primero, el objeto ilícito. Segundo, la causa ilícita. Tercero, que el negocio sea celebrado por una persona con discapacidad absoluta, teniendo en cuenta que hoy todos los mayores de edad se presumen plenamente capaces, pero eso no significa que entonces no haya personas que sean absolutamente incapaces, algunos menores de edad. Y la falta de formalidades que la ley pide para el valor de algunos actos en atención a su naturaleza, como el caso que ya mencionamos de las donaciones que superan 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, si se presenta unas circunstancias, estamos en presencia de la nulidad absoluta. Y la nulidad relativa, ¿qué la genera? El error en la expresión del querer dispositivo, el dolo, es decir, el engaño, el que es inducido de las partes, la coacción, error, fuerza, dolo, los vicios del consentimiento, y si el negocio es celebrado por una persona que tiene una capacidad limitada, como ciertos menores entre cierta edad. Se discute si entre 12 y 18 o entre 14 y 18. Bueno, ahí está la discusión todavía. Eso conduce a la nulidad relativa.
Entonces aquí ya podemos ver que hay otra cosa en que se parecen, y es que las causas tanto de la una como de la otra deben estar previstas en la ley, lo que significa que las partes no pueden inventarse causales de nulidad. Yo no puedo celebrar un contrato y decir, pero ¿sabe qué? Se nos ocurre que si usted no viene mañana a las 8, entonces el contrato es nulo. No, la ley tiene prevista las causas que determinan la nulidad, tanto la absoluta como la relativa. ¿En qué más se diferencia? En quién puede solicitar que se decrete la nulidad. La nulidad absoluta puede ser pedida por cualquiera persona, empezando por los mismos que celebraron el contrato que tiene el vicio. Esto cambió a partir de 1936. Antes de 1936, con la ley 50, que lo cambió, antes de esa ley, el que tenía o ha debido conocer el vicio no podía invocar la nulidad, con fundamento en un principio que se desechó. El principio que se invocaba antes era que nadie podía hacer valer en su favor su propio dolo o su propia culpa. Entonces, por eso decía, el que tenía conocimiento del vicio, ¿no? O ha debido saberlo, él no puede pedir la nulidad. Sin embargo, en el 36 se cambió el criterio de un momentico. Es preferible que aún el que conozca el vicio pueda pedir, solicitar la nulidad absoluta, porque es que si no permitimos que él la solicite, ocurre un problema, y es que entonces el negocio termina produciendo efectos. Y lo que se quiere con la nulidad absoluta es destruir el negocio que tiene el vicio. Así que vamos a permitir, ¿no?, que cualquiera de las partes del negocio viciado invoque la nulidad absoluta. Cualquiera persona que tenga interés en ello, y esto de cualquiera persona no hay que entenderlo como el metido, ¿no? El lambón jurídico, aquel que ni le va ni le viene. Cualquier persona que tenga un interés, es decir, tiene que demostrar quien la esté pidiendo, si no es la parte, que esa nulidad, su declaratoria o no declaratoria, tiene una consecuencia en su esfera jurídica. Tiene que demostrar un interés. Así que el que no le asiste ningún interés no está habilitado para pedir la nulidad absoluta. El Ministerio Público puede pedirla en interés, dice el Código, de la moral y de la ley. Cuando habla de la moral, se está refiriendo no a la moral cristiana ni a la moral religiosa, no, no. Se está refiriendo es a las costumbres. En cada sociedad, en cada grupo social, en cada época, en cada lugar, hay una serie de principios y criterios que gobiernan el comportamiento de los asociados. Esa gobernanza del comportamiento se plasma a veces en normas jurídicas, la mayor parte de las veces en normas jurídicas, pero hay otras que no, y son las que llaman las costumbres. Luego, ¿qué son las costumbres? Pues las costumbres son finalmente dictados de comportamiento que no están previstos en normas jurídicas, sin embargo, la gran mayoría del grupo entiende y acepta que son aceptables o que son reprochables. Luego, cuando dice que en interés de la moral, lo que se está refiriendo en la norma es que el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, puede solicitar que se decrete la nulidad absoluta cuando el acto viola las costumbres, ¿no?, que se consideran reprochables en nuestra sociedad por la mayoría del grupo, no por todos, sino por la gran mayoría. El juez de oficio puede decretar, y más que poder, tiene el deber de decretar la nulidad absoluta. Ahí no es que el juez diga, bueno, aquí hay problema de nulidad absoluta, pero no, yo tengo pereza o no lo voy a hacer. No, tiene que decretarla, pero siempre y cuando se reúnan dos requisitos. Primero, que sea evidente, que aparezca de manifiesto, como lo dice la ley. Y segundo, que en el proceso en que la va a decretar de oficio estén presentes todas las partes que concurrieron a celebrar el negocio. ¿Por qué? Porque si no están presentes todas las partes que concurrieron a celebrar el negocio, entonces se podía presentar un contrasentido. Uno, que no estando todos y el juez decreta la nulidad, ya sabemos que por regla general las sentencias no producen efecto entre las partes. Luego, la sentencia que decreta la nulidad haría efecto frente a quien estuvo, pero no haría efecto frente a quien no estuvo, lo que es lo mismo. El negocio sería válido para el que no estuvo en el proceso, pero nulo para el que sí estuvo. Cuestión absurda. Válido y no válido. O, si no está ninguno, puede hacerle otro contrasentido. Y es que decreta la nulidad y estaría violando el derecho de defensa, porque está atacando un negocio que celebró y entonces parte del debido proceso es que todos puedan opinar cuando le están tocando en un proceso sus intereses.
Entonces, por eso la ley está exigiendo esos requisitos que acabo de mencionar, ¿no? Que aparezca de manifiesto y que esté en el proceso todas las personas que concurrieron a celebrar el negocio para que la pueda decretar de oficio. ¿Qué pasa con la nulidad relativa? Pues la nulidad relativa no la puede pedir sino la persona en cuyo favor se ha decretado o se ha establecido la causal de nulidad. Así que si el problema es un vicio del consentimiento, error, fuerza o dolo, o que no tiene capacidad plena, sino una capacidad relativa, pues el único que puede pedir la nulidad relativa es el que sufrió el vicio, es decir, el que se equivocó, el que fue inducido al error, el que fue constreñido o el incapaz. Nadie más puede pedirla, la otra parte no puede pedirla, únicamente es veto en favor de él es que se ha consagrado. El Ministerio Público no puede pedirla, un tercero tampoco. ¿El juez de oficio podrá? Respuesta, no. Si uno lee el Código General de Proceso, cuando habla de la congruencia de las sentencias, empieza diciendo las sentencias deben estar en consonancia con los hechos, con las pretensiones y con las excepciones que proponga el demandado. Es decir, el juez por regla general no puede ir más allá de lo que le están pidiendo, ultra. No puede dejar de decidir sobre todo, minus petita, ni puede decidir sobre cosas que no le están planteando, por regla general, extra petita. Pero hace una gran excepción en cuanto a las excepciones. El Código General del Proceso dice que el juez tiene la obligación de declarar probadas todas las excepciones de fondo que encuentre acreditadas en el proceso. Así no se las han alegado. Menos tres, prescripción, compensación y nulidad relativa, que siempre tiene que alegarlas el demandado en la contestación de la demanda. Esta es la nulidad relativa. Entonces el juez tampoco puede decretar nulidades relativas ni siquiera como excepción, no obstante que tiene ese poder amplio de declarar probadas todas las excepciones que encuentre acreditadas en el proceso. ¿En qué más se diferencia? En el término de prescripción para sanearse. La nulidad absoluta, tanto en materia civil como mercantil, se sanea con el transcurso de la prescripción extraordinaria, es decir, hoy en día 10 años. En materia civil se sanea cuando transcurren 4 años. Y en materia mercantil, la relativa se sanea cuando transcurren 2 años, es lo que dice el artículo 900 del Código de Comercio. Entonces, mirada la cosa, ya entendemos que hay una gran diferencia entre lo que es la inexistencia y lo que es la nulidad, y lo que es la nulidad absoluta y lo que es la nulidad relativa. Así que, por vía de ejemplo, si alguien encuentra que la famosa venta del inmueble no se hizo por escritura pública, ya puede decir con tranquilidad, es inexistencia. En vez de decir, es un problema de ineficacia, no, es inexistencia. Ah, que el problema es que tiene objeto ilícito, ah, sí, nulidad absoluta. Ah, el problema es que el obligado a celebrar el contrato, ah, es un problema de nulidad relativa. Y ya tenemos claro la diferencia entre una figura y la otra. Aquí hago un alto en cuanto a la nulidad. De esto se puede hablar muchas más cosas, pero el tiempo nos limita bastante. Así que vamos a pasar al otro aspecto para que no nos quede por fuera, la ineficacia de pleno derecho. Pero antes de eso me voy a tomar un sorbo de agua. Espero que me haya dado a entender, que esté expresando con claridad las cosas. Muy claro, doctor Fernando. Bueno, eso espero. Señor. Bueno, hablemos de la ineficacia de pleno derecho. Esta ineficacia de pleno derecho, aquí existía un problema. Y digo existía porque hoy ya está clarito el asunto. Y aquí, sin faltar a la modestia, el asunto se empezó a despejar desde que escribí sobre este punto. Porque hasta ese momento se venía diciendo varias cosas. Primero, que la ineficacia de pleno derecho no existía en ningún otro lugar del planeta, que no existía sino aquí en Colombia. Dos, que esa figura únicamente existía en el Código de Comercio colombiano. Tres, que la figura se la inventaron los comercialistas colombianos. Y cuatro, que eso no existía en el Código Civil. Estas afirmaciones eran lo que se pregonaba, para que no crean que estoy de pronto calumniando o achacando cosas a quienes lo decían. Vean lo que decía, por ejemplo, Guillermo Espina Fernández. Dice que en su obra expresa que dentro del contexto del Código de Comercio, que al contemplar la figura dejaba al interrogante si quiso aludir a la inexistencia o a la nulidad absoluta o ambas. Es decir,
que eso era como un revuelto de todo. José Ignacio Narváez decía que el Código de Comercio la consagra como una sanción que enerva o esteriliza el acto. Eso puede ser también una impotencia, ¿sí o no? Enerva o esteriliza el acto. Es decir, que eso es esa figura, eso no es decir nada. El maestro Inestrosa, nuestro maestro Ricardo, decía lo siguiente. Le quiero contar que él fue uno de los jurados de mi tesis doctoral, no obstante que lo estaba criticando. Él era una persona muy abierta. Decía lo siguiente, si se trata de una nulidad virtual o de una sanción drástica de violación de normas imperativas, o lo uno y lo otro, y después de repasar los casos que en el Código de Comercio trae de ineficacia de pleno derecho, ¿no? Se preguntaba lo siguiente, ¿a qué esa repetición innecesaria y a qué la creación inútil de una figura extraña, imprecisa y confusa? Se preguntaba él. Se creía que es una cosa aquí propia del derecho comercial, pero que no se sabía si, pero si ya estaba la nulidad, ¿para qué le metemos la ineficacia de pleno derecho o la inexistencia? ¿Para qué esas cosas? A Rubla, trayendo un poco a cuento a Maestro Inestrosa, decía que se trataba de una figura inútil, extraña, imprecisa y confusa, ¿no? Los mismos términos que utilizaba el Maestro Inestrosa en su escrito. Nuestro profesor, Gabriel Escobar Sanín, decía lo siguiente, un negocio inexistente es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. O sea que inexistencia e ineficacia era lo mismo. Borges Orduz decía que son normas armónicas que disciplinan el mismo fenómeno y no los diferentes. Gaviria Gutiérrez dice que la ineficacia de pleno derecho e inexistencia son fenómenos diferentes y que se distinguen en que aquella es un castigo y esta no. Pero hasta ahí llega el asunto. Si uno mira en la época lo que decían sobre este asunto, era un párrafo, media página, máximo una página sobre el punto y chao. Enrique Díaz Ramírez decía que no es una figura autónoma, pues se confunde con otras sanciones. Agrega que no está prevista en la legislación civil, eso lo dice Jorge Suespún Melo. Ramírez Vaquero, que es una novísima figura de ineficacia negocial, de creación colombiana, por no tener antecedentes en el derecho colombiano, y aún más se atrevió a decir que el que se le inventó fue Álvaro Pérez Vives, no se está calumniando. Él dice textualmente, inspirado, que la formuló el inspirado maestro Álvaro Pérez Vives. Aún más, hubo alguien que se atrevió, no directamente, pero sí indirectamente, a decir que se le había inventado la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué digo que indirectamente? Porque la Superintendencia de Industria y Comercio sacó, perdón, estoy trayendo a cuento la que no es, la Superintendencia de Sociedades, corrijo, no la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, sacó un concepto jurídico en el que afirmaba más o menos que, como ustedes se acordarán, el Código de Comercio permite que en ciertos casos de sociedades la superintendencia ateste las ineficacias de pleno derecho. Para el caso de las sociedades, expresamente está en el Código de Comercio, en el libro de las sociedades. Pero decía que entonces, una vez que se hubiera sido atestada por la superintendencia de sociedades, que había que ir ante el juez a que la decretara. Eso es lo que decía más o menos el concepto de la superintendencia de sociedades. Entonces, esta persona a la que me estoy refiriendo, que ya les digo el nombre, sacó un artículo que lo escribió por allá en esa revista jurídica que llama Ámbito Jurídico y montó en cólera, con justa razón, diciendo que eso era absurdo decir que la superintendencia, una vez que atestara una ineficacia de pleno derecho, había que ir ante el juez a que la decretara, ¿no? Con justa razón lo dijo. Pero entonces, el título que le puso a ese artículo fue muy diciente y por eso digo que de manera indirecta está diciendo que el autor de esa ineficacia fue la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero otra vez se me metió de sociedades, no porque la tengo aquí atravesada, siempre estoy pensando en una cosa de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades. Entonces, el título que le puso, y lo va a leer textualmente, a ese artículo que publicó en Ámbito Jurídico fue el siguiente, comillas, la ineficacia de los actos mercantiles al cuidado del rey Cronos, criticando ese concepto que hizo la Superintendencia de Sociedades. ¿Se acordarán ustedes que el rey Cronos en la mitología griega, aquel padre de todos los dioses, tenía la linda costumbre de tan pronto nacían los hijos, devorárselos, comérselos, que para que en el futuro de pronto no lo destronara? Pues al ponerle como título, criticando eso, pues en el fondo estaba diciendo que quien había creado
la ineficacia de pleno derecho había sido la superintendencia de sociedades, lo cual desde luego no es cierto. ¿Cuál es el verdadero origen? En este trabajo demostramos que todas las afirmaciones que se hacían no eran ciertas. En primer lugar, que sí existía en casi todos los ordenamientos jurídicos del planeta, por lo menos del derecho continental, de todos, salvo por Alemania, que expresamente no lo tiene, pero algunos juristas la sacan de algunas normas implícitamente. De resto, en todos está, en todos está. Dos, que sí está en el Código Civil. Tres, que no se lo inventaron en Colombia los comercialistas. Eso fue creación del derecho romano. Creación del derecho romano. Es que quiero ponerles de presente, supongo que ustedes lo saben suficientemente, que el 99% de las instituciones jurídicas del derecho privado continental tienen su origen en el derecho romano. La mayoría siguen siendo las mismas, otras han evolucionado un poco, pero el 99% es creado en el derecho romano. En el derecho romano se creó eso que aquí se llamó ineficacia de pleno derecho. De pronto lo único que sí hicieron aquí en Colombia por una equivocación fue ponerle otro nombre, ponerle ineficacia de pleno derecho. Entonces la novedad de ellos, los comercialistas colombianos, estuvo en ponerles un nombre diferente. ¿Dónde se origina eso? En la sucesión testamentaria del derecho romano. Quiero hacerle esta mención muy breve para ya ir a lo que nos interesa actualmente. Y es que en Roma resulta que la institución del heredero era una cuestión fundamental porque el pater familias era el dirigente económico, político y religioso de la comunidad. Entonces, si el pater moría y no dejaba el heredero, el gran problema era que la familia se fragmentaba. Tendrán noticias que la familia romana no es la familia que tenemos hoy. La familia romana estaba compuesta por todas las personas que estaban sometidas a la potestad del pater, no solamente los consanguíneos. Es decir, era la familia agnaticia. Entonces, si se fragmentaba la familia, se perdía el poder político, el poder económico y además se corría el peligro de incurrir en una infamia que era no honrar a los antepasados, que en eso consistía la religión romana. Entonces se idearon el testamento. Ellos inventaron el testamento, instituir un heredero. Por eso en Roma se decía que la institución de un heredero era el fundamento y la cabeza de todo testamento. Razón por la cual, si un testamento no contenía la institución de un heredero, eso no era testamento, porque no tenía fundamento. Y si no empezaba por instituir el heredero, tampoco era testamento, porque el primer acto testamentario en el testamento era instituir el heredero. Pero resulta que allá empezaron a instituir herederos sometiendo la institución a condiciones ilícitas, inmorales, imposibles, ininteligibles. Entonces, si decía, instituyo como mi heredero a Cayo, pero si va y comete tal delito, pues esa institución de heredero era nula. Y como era nula la institución, automáticamente la sucesión aparentemente detestada se volvió intestada y las consecuencias nefastas en la fragmentación de la familia. Y así con las demás condiciones, las inmorales, las ininteligibles, por ejemplo, instituyo como mi heredero a Cayo, pero si el heredero es Sempronio, pero si es Sempronio, instituyo a Cayo. Eso no tiene sentido. O imposibles, instituyo como mi heredero a Cayo si toca el cielo con el dedo, ¿no? Entonces, en Roma, una escuela muy famosa de juristas, que fueron los sabinianos, se inventaron la fórmula pro non scripta, es decir, tener por no escrito, por no puesto, por no pactado, aquella parte que violaba la ley, que violaba la moral, que era imposible, que era una condición imposible, que era una condición ilícita, que era una condición inmoral, que era una condición inteligible. Y entonces, al tener por no escrito, por no pactado, por no puesto, eso era como si no hubiese existido y se salvaba el testamento y no se fragmentaba la familia. Pues esa fórmula pro non escrita la recogieron del derecho romano todos los ordenamientos jurídicos y hasta aquí la tenemos en nuestro código. Si ustedes miran el Código Civil, hay una serie de normas que hablan de tener por no escrito, por no puesto, por no pactado. Voy a mencionarles algunas. Por ejemplo, a la hora del usufructo, que dice que el usufructo constituido por tiempo determinado por toda la vida del usufructuario, según los artículos presentes,
podrá agregarse una condición, verificada la cual se consolida con la propiedad. Si la condición no es cumplida antes de la expiración de dicho tiempo o antes de la muerte del usufructuario, según los casos, se mirará como no escrita. Ahí está. Si en un testamento anterior se hubiese ordenado que no valga su revocación, si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta disposición como no escrita. 1057. 1113. Todo asignatario testamentario debe ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita. 1117. La asignación que pareciera motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que en este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita. Otras normas fuera de las disposiciones testamentarias, que son como, aquí faltan como 7 u 8, pues no las voy a leer. 1537. Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. Y las condiciones inductivas a hechos ilegales y morales. La condición resolutoria, que es imposible por su naturaleza o es ininteligible o inductiva a un hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escrita. De ahí está. 1950. Si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación. Y si por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita. Pues bien, vean ustedes cómo el Código Civil nuestro trae una serie de artículos que hablan de tener por no escrito, por no puesto, una estipulación. Y en eso consiste la ineficacia de pleno derecho. ¿Qué dice el Código de Comercio del 897? Cuando en este código se dice que un acto no produzca efecto alguno o que es ineficaz de pleno derecho, se tendrá que es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. Quienes se redactaron el Código de Comercio, les hago un pequeño recuento histórico para ponerlo en contexto. Resulta que nuestro Código de Comercio, como ustedes se acordarán, fue expedido por un decreto en el año 71, pero antes de eso, de 1971, en 1958, se presentó un proyecto de Código de Comercio. Se presentó un proyecto de Código de Comercio para discutirse allá en el Senado, porque antes nos regíamos como Código de Comercio, el que era el Código de Comercio del Estado Soberano de Panamá, que se tomó como Código Civil para la República de Colombia. Entonces no se vio con buenos ojos seguir rigiéndonos por una copia del Código de Comercio de Panamá y se creó una comisión para hacer un proyecto de Código de Comercio. Y esa comisión que se creó la integraron los siguientes juristas: Emilio Robledo Uribe, Álvaro Pérez Vives, José Gavino Pinzón, Hernando Tapia Rocha, Samuel Finkelstein, que fue nuestro profesor de títulos valores, Ricardo, se acordará, Emilio Robledo, Álvaro Pérez Vives, Efrén Osa, Guillermo Barreto y Gavino Pinzón. Elaboraron un proyecto y ese proyecto lo entregaron, pero en el Senado se hundió en 1958. Pero ¿qué es lo destacable de ese proyecto? En ese proyecto, el artículo 303 decía lo siguiente, del proyecto del 58. Cuando en este código se exprese que un acto no produce efecto alguno, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. El mismo texto que tenemos hoy en día, en el 897. Y el otro artículo, será nulo el negocio jurídico en los siguientes casos, que era el artículo 304. Cuando sea celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para la formación en razón del acto contrato. Cuando contenga una imperativa, cuando tenga caso objeto legítimo. Entonces noten ustedes que en el proyecto 58 se tenía como nulidad, perdón, como nulidad absoluta la falta de solemnidades constitutivas. Esto porque los señores que integraban esa comisión que redactó el proyecto le seguían la flauta y el camino a la Corte Suprema cuando decía que inexistencia y nulidad absoluta era lo mismo. Entonces, el proyecto 58, de un lado, hablaba de ineficacia de pleno derecho, que cuando ahí se dijera, y metía dentro de las causales de nulidad absoluta la inexistencia, dos artículos diferentes. Este artículo, este proyecto de código se hundió y el ponente de ese proyecto fue, quiero leerle, fue un ilustre civilista, Hernando Carrizosa Pardo. Y vea lo que dijo, que él era senador en ese entonces, lo que dijo en su ponencia ante el Senado. La única noción nueva que introduce el proyecto en la legislación sobre actos jurídicos irregulares es la que contiene el artículo 303, que el proyecto llama ineficacia, la cual consiste en que cuando en el código se expresa que un acto no produce efecto, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho. Es sabido que nuestra ley civil en materia de las nulidades consagra una división dicotómica que no reconoce sino estas dos especies de nulidades, las absolutas y las relativas. Las absolutas de efectos ipso iure o de pleno derecho por fuerza de la ley, cuestión que no es cierta. Ahí se equivocó
el ilustre civilista Armando Carrizosa. Desde que el acto se produce, que puede ser declarada de oficio por el juez, cierto todo eso. Nuestro derecho no reconoce en estas dos clases de nulidades, hablando de la relativa también. El concepto de la ineficacia que trae el proyecto no se refiere sino a ciertos actos jurídicos respecto a los cuales expresamente la ley que no va a producir efecto alguno. Tiene pues este concepto una mayor extensión de la que los tratadistas señalan para la inexistencia. No producir efecto alguno equivale a la esterilización del acto, las palabras que utilizó allá otro de los que integró la comisión posteriormente. En todo caso, se hundió, pero lo que se destaca es cómo los que elaboraron el proyecto sí entendían que inexistencia, que cuando ahí se dijera que no produce efecto alguno, era un problema de inexistencia, es lo que entendían los que elaboraron el proyecto. Resulta que a estos señores que elaboraron el proyecto nunca los llamaron al Senado para que dijeran, bueno, ¿usted qué consiste? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que quieren decir aquí? Y de eso da cuenta el mismo Gabino Pinzón, echándole sus muérdagos a Carrizosa Pardo. Dice lo siguiente, desde entonces, decía Gabino Pinzón, legislatura ordinaria del 58, empezó a ser estudiado en la Comisión Primera del Senado con base en las ponencias que sobre él alcanzó a elaborar uno de los civilistas más conocidos del país como experto en el derecho de sucesiones. Esto es en la parte más civil del derecho civil. Entonces, aquí dolido Gabino Pinzón porque nunca lo llamaron allá a que dieran explicaciones o que comentaran qué es lo que querían decir. Entonces, lo que en el fondo está diciendo es que pusieron de ponente sobre el derecho comercial a un tipo que no se vea sino de sucesiones, que era derecho civil. Eso es lo que está diciendo en el fondo. Pues bien, esto se hundió y 10 años después, en 1969, se integró una nueva comisión para que revisara el proyecto del 58 para por fin pedir un código de comercio. Esa nueva comisión fue integrada por las siguientes personas: Emilio Robledo Uribe, que ya había sido de la comisión 58, Álvaro Pérez Vives, que también ha sido de la comisión 58, Gabino Pinzón, que también ha sido del 58, Hernando Tapia Rocha, nueva, Samuel Finkelstein, nuestro profesor de títulos valores, José Ignacio Narváez, Gabriel Escobar, nuestro profesor, y el secretario, pues, Daniel Manrique, que fue profesor nuestro también. Vean ustedes lo que esa comisión en el 69, al revisar el proyecto del 58, dijo. Voy a leerles textualmente una parte del acta de lo que dijo sobre este tema. En Bogotá, Ministerio de Justicia, oficina 912, a las 3 de la tarde del día 24 de marzo de 1969 se reunió el comité asesor con la presencia de Emilio Robledo Uribe, Álvaro Pérez Vives, José Ignacio Narváez, Samuel Finkelstein, Gabriel Escobar, Hernando Tapia Rocha, el secretario Daniel Manrique. Entonces, presentó a consideración del comité de orden del día que fue aprobado. A continuación, estudio el capítulo sexto del título noveno, artículos 300 y siguiente. Artículo 303. Cuando en este código se exprese que un acto no produce efecto, algunos entenderá que significa el pleno derecho. Manifiesta el doctor Escobar que quizá fuera mejor emplear la palabra inexistencia en cambio de ineficacia, pues, por ejemplo, en materia de interpretación de la ley se habla de normas vigentes que son ineficaces. Propone el doctor Robledo que para evitar ese problema se puede incluir las dos palabras, esto es, que es ineficaz o inexistente. En uso de la palabra, el doctor Pérez manifiesta que como en la ley, cuando aquí se la lista refiere al Código Civil, es usual el empleo de las palabras no produce efecto alguno, en cambio la voz inexistencia, el proyecto tomó la expresión común y de una manera clara la hace producir efectos que la doctrina produce la inexistencia. Si se hubiera optado la palabra inexistencia solamente, es posible que hubiera vuelto a surgir el mismo problema que hoy se suscita sobre el justo alcance de la expresión, que no produce efecto alguno. Bueno, en conclusión, ¿por qué cito esta parte? Porque los señores que revisaron, que elaboraron el proyecto 58 y los que revisaron el proyecto 69, sí entendían que cuando se hablaba de no produce efecto alguno, estaba refiriendo a la inexistencia. Pero ¿qué pasó? Acuérdense que en el proyecto del 58 y lo que aprobó en el 69, había un artículo que decía que no produce efecto alguno, entonces ineficaz de pleno derecho. Y el artículo siguiente que habla de la nulidad absoluta y entre las causales está en primer lugar la falta de solemnidades constitutivas. Pues bien, se entregó la revisión por este comité del 69 y se expidió el Código de Comercio. Pero oh, sorpresa, cuando se expidió el Código de Comercio ocurrió lo siguiente. En primer lugar, en el 58 ni en el 69 no se introdujo ninguna norma que hablara de inexistencia, es decir, el artículo 898, ese no existía en el proyecto 58 ni en el del 69. No existía y apareció como por arte de magia allá en el Código de Comercio. Además, se conservó el de la ineficacia de pleno derecho y, otra cosa,
se eliminó como causal de nulidad absoluta la falta de solemnidades constitutivas. ¿Qué determinó esto? Que automáticamente la ineficacia que se refería ya consiguió una autonomía y se volvió una cosa diferente a la nulidad absoluta y a la inexistencia. En aquella época que se expidió en estos códigos, se acordará Ricardo que el maestro Fernández Choza fue ministro tanto de Educación como de Justicia. Y entonces, alguna vez le pregunté directamente el por qué aparecía esto que no aparecía en los proyectos del 58 y el 69 y que eso dio lugar a que se hiciera una diferencia entre esos tres fenómenos. Él no me dijo si sí o si no, yo me intuía que era, eso ha sido por mano de él. Porque entre otras cosas quiero comentarles que en la universidad, y Ricardo podrá dar fe de eso, en la universidad cuando estudiábamos negocio jurídico, en el caso era obligaciones porque el negocio jurídico no era independiente de obligaciones, se acogía plenamente la teoría de la inexistencia. Él no me dijo ni sí ni no, pero se rió y me hizo así simplemente. Conclusión, la ineficacia de pleno derecho existe tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio y es simplemente la famosa fórmula pero no escrita que elaboraron los romanos. ¿En qué consiste la ineficacia de pleno derecho entonces? La ineficacia de pleno derecho es una sanción, es un castigo que impone la ley cuando se violan normas imperativas, buenas costumbres, normas de orden pública y en eso se va pareciendo a qué? A la nulidad, sobre todo a la nulidad absoluta. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ineficacia de pleno derecho se configura sin necesidad de una declaración judicial. En eso se diferencia de la nulidad. Y en eso se parece un poquito con la inexistencia. Pero ¿en qué se diferencia con la inexistencia? Que la inexistencia no es un castigo y además las causas que la generan son diferentes. Esa ineficacia de pleno derecho no requiere, como acabo de decir, de un pronunciamiento. Podríamos comparar, y por eso actualmente en los modernos ordenamientos a esa fórmula pro non scripta la llaman borradura o tachadura, porque cuando usted pacta algo que tiene como consecuencia la ineficacia de pleno derecho, es como si la misma ley sacara la mano y borrara el pedacito, y eso es como si no se hubiese escrito, como si un gato, como si no se hubiese escrito, y entonces se salva todo el negocio, porque solamente se elimina ese pedacito que está contrariando. Y entonces, ¿cómo sabemos si la consecuencia es la nulidad absoluta o es la ineficacia de pleno derecho? Sencillo. Hay que tener clara una norma que es el artículo 6 del Código Civil, que quiero leérselos también textualmente. Ese artículo 6, que poca gente pasa por él y lo lee con detenimiento, dice lo siguiente. Habla de la sanción. Dice, la sanción legal no es solo la pena, sino también la recompensa. Es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones. En materia civil, son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley si en ella misma no se dispone otra cosa. De manera que el mismo código nos está diciendo que los castigos por transgredir la ley no son solamente la nulidad, porque está advirtiendo que la sanción puede ser otra cosa. Pues bien, la ineficacia de pleno derecho es también un castigo. Pensemos que es como el caso de los castigos que les imponen a los niños, ¿no? Un castigo, ¿sabe qué? No ve televisión. O puede ser otro castigo, ¿sabe qué? Este fin de semana no sale. Ambos son castigos, pero son diferentes. Esto mismo ocurre acá. Entonces, ¿cómo sabemos si la consecuencia es nulidad absoluta o es ineficacia de pleno derecho? Sencillo. Cuando la ley quiere que la sanción sea ineficacia de pleno derecho, expresamente tiene que decir que se tiene por no pactado, que se tiene por no escrito, que se tiene por no puesto, que es ineficaz, que no produce efecto alguno, que es ineficaz de pleno derecho. Cuando utiliza esas expresiones, es ineficacia de pleno derecho. De manera que si la ley prohíbe una cosa y no dice nada, ¿cómo se sanciona esa transgresión? Pues con nulidad, porque para que sea ineficaz tiene que expresamente decirse que alguna de estas palabras que he utilizado. Con una aclaración, cuando ustedes se encuentren en el Código Civil que utiliza la expresión que no produce efecto alguno o que es ineficaz, allá en el Código Civil sí se está refiriendo a la inexistencia. Pero si esa misma expresión la encontramos en el Código de Comercio, se está refiriendo a la ineficacia de pleno derecho, con dos o tres excepciones. En el Código de Comercio, cuando usted encuentre esa expresión, es ineficaz, salvo cuando habla, por ejemplo, en las sociedades que dice que las reformas estatutarias, creo que en la limitada, que hay que hacerlo por escritura pública, entonces dice que no produce efectos.
ahí se está refiriendo es que es inexistente. ¿Por qué quedó esa deformación? Esa deformación quedó por la elemental razón de que, como inicialmente los que proyectaban el código entendían que inexistencia e ineficacia, que llamaban ellos, eran lo mismo, entonces cuando ya se independizaron, porque incluyeron la inexistencia como categoría aparte, entonces quedó esa inconsistencia. Y lo mismo cuando habla, por ejemplo, del contrato de seguro, habla de los elementos esenciales y si falta alguno, dice que es ineficaz. Es un problema de inexistencia. Entonces, en conclusión, cuando ustedes encuentren en el Código Civil no produce efecto alguno o es ineficaz, es inexistencia. En el Código de Comercio es ineficacia de pleno derecho. ¿La ineficacia de pleno derecho se sanea? No. ¿Por qué? Porque una vez que se transgrede y la consecuencia es esa, simplemente es como si desapareciera, se borró automáticamente por disposición legal, se borró. ¿Qué ventajas tiene? Y por eso es que el legislador últimamente está optando por utilizar más la ineficacia de pleno derecho que la nulidad, porque es que para que la nulidad exista hay que acudir ante el juez para que la decrete. Mientras tanto, la nulidad no existe, el acto existe, empieza a producir efectos. En cambio, en la ineficacia de pleno derecho, el acto se borra automáticamente por mandato legal. Entonces el juez no tiene que pronunciarse, no tiene para que ella exista. Pero ¿será que el juez no puede pronunciarse? Oye, claro que sí. Lo que va a suceder, al igual que la inexistencia, es que la decisión, cuando el juez dice que el acto de ineficacia de pleno derecho no está creando la ineficacia, está constatando, su sentencia será simplemente declarativa y no constitutiva. Esto en términos generales es lo que quería comentarles hoy sobre estos tres fenómenos. ¿Alguna pregunta tienen? Muchas gracias. Ya nos cuentan que por chat ya se dio una primera pregunta. Claro que sí. Buenas noches, doctor Fernando. Tengo dos preguntas relacionadas. Una pregunta es que, ¿cuáles son los libros de su autoría? Y la otra pregunta es que, ¿qué libro es el que usted recomienda? Bueno, la primera, ¿cuál es? ¿Qué libros son suyos? ¿Qué títulos ha escrito usted? Pues hasta este momento he escrito 4, estoy escribiendo el quinto. El primero es la ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos, que es este. El otro es uno que se llama Silencio y Contrato, génesis y aplicación de la regla Quitace Consentire Videtur. El otro es Silencio y Contrato del Naturalismo al Derecho Contemporáneo. Y el más reciente que publiqué es el de el modo sucesión por causa de muerte. El modo sucesión por causa de muerte, creo que tengo cada uno de esos. El modo sucesión por causa de muerte, que sobre esto pues actualizado no ve nada. Y estoy escribiendo en este momento un libro que se llama El contrato en favor de personas, que luego se podría asignar, que lo dio ya por la mitad. Bueno, esa es la primera pregunta. Segunda, ¿qué libro recomiendo? Me queda muy difícil recomendar porque pues tantos libros que hay. Les recomiendo eso sí la doctrina italiana, todo lo que habla sobre la negocio jurídico, ¿no? Está el libro del maestro Inestrosa, la parte 2, que son 2 tomos, no sé si ustedes los conocen, supongo que Ricardo sí, sobre el negocio jurídico, que por aquí lo tengo. Son 2 tomos, este es uno, todo sobre negocio jurídico, son 2 tomos, este es el tomo 1 del negocio jurídico. Se llama Tratado de las Obligaciones, el negocio jurídico volumen 1 y el otro es el negocio jurídico volumen 2. Y está pues una cantidad de libros sobre negocio jurídico, sobre todo de autores italianos, hay un alemán también. Entonces, pero recomendar a alguno en concreto, pues sí, me resulta complicado. Pues si quieren les doy nombres y títulos, pero No. algo en especial sí no. Doctor, nos preguntan acá también por el chat que dónde se consiguen sus libros. Se consiguen normalmente en la librería de la universidad y en ¿cómo se llama esta? Temis, Leris, ¿Dermer? No, Lerner. el siglo del hombre. Y si ustedes entran, por ejemplo, escriben el nombre mío o los títulos, aparece enseguida en qué librería está. Perfecto. Sí. Pero en la biblioteca, en la biblioteca están y en la librería de la universidad los venden también. Universidad Externa de Colombia. Sí. ¿Alguna pregunta, por favor, de los asistentes? Bueno, queremos agradecerle al doctor Fernando Alarcón Rojas su magnífica conferencia. Uno no se equivoca cuando lo
cuando lo quiere presentar porque nos ha dado una extraordinaria conferencia. Muchas gracias al doctor Fernando Alarcón Rojas y un agradecimiento a más de 90 asistentes, colegas notarios y notarias de Colombia. Aquí aparece un asistente de notaría, no, pero están aplaudiendo en estos momentos. Creí que me están echando humo. Están echando humo. Para que me Estamos fuera echando rápido. humo. Para que me fuera rápido. No, me disculpa que me haya detenido un poquito en la parte histórica de la ineficacia del pleno derecho, pero es que esa figura empezaban ahí a tratar como si fuera una cosa que no existía sino acá, ¿no? Y en el derecho comercial. Entonces, valdría la pena mencionar un poquito los antecedentes para hacer claridad sobre eso. Sobre la nulidad, pues una institución tan vieja y tan antigua, pues no hay necesidad de hacer más recuento histórico, pero esta sí me detuve y me disculpan si les cansó un poquito No, el asunto de la historia, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es ser abogado y otra cosa es ser jurista. Y el que es jurista es el que conoce el derecho en su origen, su evolución, su desarrollo y su proyección. Por eso es importante la historia. Y entre eso, el derecho romano hay que tenerlo muy en cuenta. bueno, hemos escuchado al maestro y al jurista, Fernando Alarcón. Muchísimas gracias y a todos los asistentes. Justo. Muy honrados por los notarios de Colombia con su señoría. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Chao, pues.